Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial del Comercio. Esta mañana, por primera vez en la historia del derecho comercial internacional, Estados Unidos se sentó en el banquillo de los acusados frente a una coalición de 120 naciones que lo acusa de usar el hambre y la enfermedad como instrumentos de política exterior. El caso se llama oficialmente México versus Estados Unidos. Expediente DS. Pero lo que está siendo juzgado aquí va mucho más allá de dos países. Lo que está siendo juzgado es si las reglas del comercio global se aplican para todos o solo para quienes tienen el poder de ignorarlas. Esto es Breaking News. Y si en los próximos minutos no te cambia la forma en que ves el orden económico mundial, es que no lo estamos contando bien. Retrocedamos 48 horas. Fuentes diplomáticas confirmaron a este canal que emisarios de Washington llegaron a Ciudad de México en un vuelo sin escala desde Dulles, sin agenda pública, sin comunicado de prensa. Lo que ofrecían sobre la mesa, según dos fuentes independientes cercanas a las negociaciones, era una reducción parcial de las restricciones al bloqueo sobre Cuba a cambio de que México bajara la intensidad de su demanda ante la OEA. La respuesta mexicana fue una sola frase, la misma que han repetido durante semanas sus representantes legales en Ginebra: no hay marcha atrás. Eso, en el lenguaje de la diplomacia internacional, es un terremoto. Y para entender por qué la potencia más grande del planeta está hoy ofreciendo concesiones en un hotel discreto de la capital mexicana, necesitamos ir al origen. Necesitamos ir a La Habana. En octubre de 2000 son las 2 de la tarde y el sol del Caribe aplasta sin misericordia. Una madre entra corriendo a una farmacia del barrio con su hijo de 4 años en brazos. El niño tiene fiebre alta, ha convulsionado 2 veces esa mañana. La farmacista la mira con esa mezcla de vergüenza y agotamiento que ya se ha vuelto parte de su uniforme. Los estantes están vacíos, no hay ibuprofeno, no hay amoxicilina, no hay nada. Porque el barco que traía los suministros médicos no pudo obtener permiso de seguro marítimo, porque la empresa aseguradora tiene sede en Miami, porque las leyes de un país ubicado a 90 millas de distancia deciden lo que puede o no puede entrar en esta farmacia a las 2 de la tarde bajo el sol del Caribe. Eso es un bloqueo, no el concepto abstracto. Eso, una madre con un niño enfermo frente a un estante vacío. Y esa imagen, documentada, cuantificada, respaldada por informes de la Organización Panamericana de la Salud, es hoy el argumento central de un caso legal que podría redefinir el orden económico mundial. Esto es lo que hay que entender. Todo comenzó con un barco, no con una declaración de guerra, no con un discurso en Naciones Unidas, no con una votación en el Congreso mexicano. Con un barco, el buque petrolero Independencia, pabellón mexicano, salió del puerto de Veracruz un martes por la madrugada con 35,000 barriles de crudo en sus bodegas y un destino que las leyes estadounidenses clasifican como prohibido: los puertos de Cuba. El capitán sabía exactamente lo que estaba haciendo. Los funcionarios mexicanos que autorizaron el cargamento sabían exactamente lo que estaban haciendo. Y el gobierno de México, que en ese momento ya llevaba meses coordinando en silencio con los representantes de los BRICS, sabía exactamente lo que estaba haciendo. No era un acto de caridad, era un acto de soberanía calculado con precisión quirúrgica. Cuando el Independencia atracó en La Habana, Washington reaccionó exactamente como México esperaba que reaccionara, con furia, con amenazas y con aranceles. Se anunció un paquete de medidas punitivas del 200% sobre productos mexicanos, lo que en términos prácticos equivale a colocar una barrera económica casi infranqueable frente a uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos. Era una respuesta brutal. Era también un error estratégico monumental, porque México no esperaba evitar el golpe, esperaba recibirlo, necesitaba recibirlo, porque ese golpe, documentado, cuantificado, registrado en tiempo real, se convirtió en la primera prueba de la demanda de 500 páginas que sus abogados presentaron ante la Organización Mundial del Comercio 3 semanas después. Y aquí es donde la historia se pone interesante de verdad. La demanda mexicana no argumenta solo que las sanciones son injustas, que ya sería suficiente. Argumenta algo mucho más técnico, mucho más demoledor y mucho más difícil de rebatir, que son ilegales, que violan de manera sistemática y documentada los tratados de libre comercio que el propio Estados Unidos no solo firmó, sino que en muchos casos redactó. El argumento central tiene 3 ejes que juntos forman algo parecido a una trampa legal perfecta. El primer eje es la extraterritorialidad. Las leyes estadounidenses que sustentan el bloqueo intentan regular el comportamiento comercial de empresas mexicanas, europeas, canadienses, asiáticas, que no están sujetas a la jurisdicción de Washington. Una empresa naviera griega que fleta un barco hacia Cuba no viola ninguna ley griega, no viola ninguna ley cubana, no viola ninguna ley internacional, viola únicamente una ley estadounidense, que sin embargo pretende tener alcance global.
Los abogados mexicanos argumentan que eso no es soberanía nacional, es imperialismo legal, y presentan jurisprudencia de 40 años de resoluciones internacionales que les dan la razón. El segundo eje es el daño humanitario documentado. Esto es lo que hace única a esta demanda comparada con las anteriores. No hablan en abstracto de restricciones comerciales. Presentan datos médicos, tasas de mortalidad infantil desglosadas por acceso a medicamentos, estadísticas de apagones hospitalarios correlacionadas con restricciones de combustible, informes de la Organización Panamericana de la Salud que cuantifican el impacto sanitario de las limitaciones en la importación de equipos. Es decir, ponen un número, una cara, una fecha y un diagnóstico a cada consecuencia del bloqueo. Y eso transforma el debate legal en algo que los jueces de la OMC no pueden ignorar sin parecer que están avalando explícitamente el daño a civiles. El tercer eje, el más explosivo de todos, es la aplicación selectiva. México y sus aliados documentan con detalle que Estados Unidos aplica estas restricciones de forma que no es neutral ni consistente, sino que responde a consideraciones políticas e ideológicas que contradicen los principios básicos del libre comercio que Washington predica al resto del mundo. En otras palabras, las reglas se aplican cuando convienen y se ignoran cuando no. Y eso, en el lenguaje técnico de la OMC, tiene un nombre muy específico que los árbitros conocen muy bien. Ahora necesito explicarte por qué los BRICS no son simplemente un telón de fondo en esta historia, son el motor. Cuando México presentó su demanda, no lo hizo como un país mediano desafiando a una superpotencia en solitario. Lo hizo como el frente visible de una coalición que lleva años construyendo la arquitectura necesaria para hacer exactamente esto posible. Y la historia de esa construcción es casi tan fascinante como el caso en sí. Después del año 2022, Rusia fue desconectada del sistema SWIFT y sus reservas internacionales fueron congeladas en un movimiento que muchos países del sur global observaron con horror. Empezó a circular entre diplomáticos y economistas una pregunta que nadie quería pronunciar en voz alta, pero que todo el mundo se hacía en privado. Si le hicieron eso a Rusia, ¿qué nos impediría que nos lo hicieran a nosotros? Esa pregunta fue el verdadero punto de origen de lo que estamos viendo hoy. No la amistad con Cuba, no la solidaridad con México. El miedo perfectamente racional a la vulnerabilidad propia. China respondió a ese miedo con dinero, abrió líneas de crédito bilaterales en yuanes con más de 40 países en vías de desarrollo, creando canales de financiamiento que no pasan por el dólar ni por ninguna institución controlada por Washington. Rusia respondió con infraestructura energética, acelerando acuerdos de suministro de gas y petróleo denominados en monedas nacionales. La India respondió con lo que tal vez sea el arma más silenciosa pero más poderosa de todas, medicamentos genéricos de alta calidad a precios que las farmacéuticas occidentales no pueden ni quieren igualar. Y Brasil aportó algo más intangible pero igualmente crucial, legitimidad regional. La voz de un país democrático con economía de mercado, históricamente alineado con Occidente en muchos aspectos, diciéndole al mundo que estas sanciones son inaceptables, tiene un peso retórico que ni China ni Rusia pueden aportar. Juntos, estos países representan más del 40% del PIB mundial, más del 60% de la población del planeta, y más del 60% del crecimiento económico proyectado para los próximos 20 años. Cuando esa coalición decide que quiere cambiar una regla del sistema comercial global, ya no está pidiendo permiso, está ejerciendo gravedad. El respaldo de 120 naciones a la demanda mexicana es el dato más revelador de todo este episodio. No es solo un número impresionante, es un mapa geopolítico. Está África casi entera, cuyas economías llevan décadas siendo bloqueadas, sancionadas o condicionadas por potencias externas. Está el mundo árabe, que conoce el significado de las sanciones a un nivel visceral que va mucho más allá de la teoría económica. Están los países del sudeste asiático, que aprendieron durante la crisis de 1997 lo que significa depender de instituciones financieras internacionales controladas por otros. Y están, y esto es lo más significativo, varios miembros de la Unión Europea que han comenzado a votar en contra de las posiciones estadounidenses en foros internacionales con una frecuencia que hace 10 años hubiera parecido impensable. El aislamiento diplomático de Washington es real, y es nuevo, y es profundamente perturbador para cualquier arquitecto de política exterior que lleve décadas construyendo alianzas sobre la premisa de que la hegemonía americana era un dato estructural inamovible del sistema internacional. Pero antes de que concluyas que esto es simplemente la historia de un gigante que cae, necesito que te quedes con la parte que los grandes medios no están contando con suficiente claridad. Lo que ocurre dentro de los cuartos cerrados de Ginebra no es un proceso limpio ni lineal. La OMC es una institución compleja con procedimientos lentos, mecanismos de apelación interminables y una historia de resoluciones que con frecuencia quedan en papel. Los abogados de Washington no son aficionados, tienen décadas de experiencia navegando exactamente este tipo de procesos y saben perfectamente cómo dilatar, matizar y complicar cualquier argumento por sólido que parezca.
Además, el propio bloque BRICS no es monolítico. Hay tensiones internas entre sus miembros sobre hasta dónde empujar este desafío, sobre qué compromisos están dispuestos a sacrificar en otras mesas de negociación a cambio de una victoria aquí. Y existe otro factor que raramente se menciona: la presión sobre México, porque México no es solo el demandante en este caso, es también una economía profundamente integrada con la de Estados Unidos a través del TEMEC. Millones de empleos mexicanos dependen del acceso al mercado estadounidense. El riesgo de una guerra comercial real, no solo simbólica, es algo que mantiene despiertos a varios ministros en Ciudad de México. Las reuniones secretas que se mencionan en círculos diplomáticos, donde emisarios estadounidenses ofrecen aliviar algunas restricciones al bloqueo cubano a cambio de que México baje la intensidad de su postura en la OMC, no son ficción conspirativa. Son la mecánica normal de la política exterior cuando una negociación llega a un punto de verdadera presión. La pregunta real entonces no es si México tiene razón en términos legales o morales. Casi todo el mundo coincide en que la tiene. La pregunta real es si México y sus aliados tienen la resistencia política para mantener la presión suficiente tiempo como para forzar un resultado concreto. Porque en el derecho internacional, como en tantas otras cosas, la diferencia entre un principio y una realidad es con frecuencia simplemente la voluntad de no rendirse antes de tiempo. Y sin embargo, incluso con todas estas complejidades sobre la mesa, hay algo en este momento que se siente genuinamente diferente a lo que ocurrió en otras ocasiones en que el sur global intentó desafiar al norte. Algo que tal vez sea lo más importante que puedo dejarte de esta historia. Lo diferente es que el mundo de 2026 tiene alternativas reales que no existían antes. Cuando en los años 90 o en los 2000 algún país intentaba desafiar las sanciones estadounidenses, se encontraba con un dilema brutal: o cedías o quedabas excluido del sistema financiero global en condiciones que hacían casi imposible funcionar como economía moderna. El dólar no era solo una moneda. Era la infraestructura invisible sobre la que descansaba todo el comercio internacional. Los bancos que procesaban las transacciones, los seguros que cubrían los cargamentos, los sistemas de pago que conectaban vendedores y compradores en todo el planeta, todo pasaba por instituciones que en última instancia podían ser presionadas desde Washington. Hoy eso sigue siendo en gran medida verdad, pero ya no es absolutamente verdad. Y la diferencia entre esas dos afirmaciones es enorme. El yuan ya representa una porción significativa de las reservas internacionales de docenas de países. Los sistemas alternativos de pagos interbancarios que conectan a los miembros de los BRICS procesan volúmenes que hace 5 años hubieran parecido marginales y que hoy son imposibles de ignorar. Las líneas de crédito en monedas nacionales han permitido a varios países hacer transacciones que bajo el sistema anterior hubieran sido bloqueadas automáticamente. No es que el sistema dólar haya caído, es que ha dejado de ser el único camino. Y cuando deja de ser el único camino, deja de ser la jaula perfecta que fue durante décadas. Eso es lo que explica por qué el buque Independencia pudo zarpar, llegar a su destino y generar una crisis diplomática que Washington no terminó de resolver con amenazas arancelarias, porque detrás de ese barco había una red de financiamiento, seguros, rutas marítimas y acuerdos bilaterales que no dependían de ninguna institución que pudiera ser presionada desde el otro lado del Caribe. Regresa conmigo a esa farmacia en La Habana por un momento, a esa madre con su hijo en brazos frente al estante vacío. Esta historia no termina bien ni termina mal todavía, porque sigue en curso. No voy a prometerte que el veredicto de la OMC llegará rápido, ni que llegará sin matices, ni que cambiará todo de la noche a la mañana. Lo que sí te digo es que el hecho de que ese caso exista, de que 120 países lo apoyen, de que los emisarios de la potencia más grande de la historia estén en Ciudad de México ofreciendo concesiones, cambia el cálculo para todos los que vienen después. El próximo país que quiera enviar alimentos a donde la política exterior de una sola potencia lo prohíbe va a saber que no está solo, va a saber que hay precedente, que hay aliados, que hay alternativas financieras, que hay rutas comerciales. Y el próximo gobierno que quiera usar el hambre y la enfermedad como instrumentos de presión política va a saber que el costo reputacional, legal y diplomático de esa decisión es mucho más alto de lo que fue en cualquier otro momento de los últimos 60 años. Eso no es la revolución, pero es el principio del fin de una cierta forma de impunidad. El economista griego Yanis Varoufakis tiene una frase que viene al caso: el poder real no es el que te hace obedecer con una pistola en la cabeza. El poder real es el que te hace desear obedecer. Durante décadas el sistema de sanciones unilaterales funcionó porque convencía a suficientes actores de que la alternativa era peor. Lo que está ocurriendo en 2026 es que cada vez más países han hecho el cálculo y llegado a una conclusión diferente. Y cuando suficientes actores hacen ese cálculo al mismo tiempo, el sistema no colapsa de un golpe, pero empieza a perder exactamente lo que necesita para funcionar: la certeza de su propia inevitabilidad. Hay algo más que quiero que te lleves, algo que quizás sea lo más incómodo de todo este análisis. El caso que estamos describiendo no trata en su fondo sobre Cuba. Cuba es el territorio, el escenario, la historia de fondo que da urgencia humanitaria al argumento legal.
Pero el caso trata sobre un principio que afecta a cualquier país que en algún momento pueda encontrarse en el lado equivocado de las prioridades de una potencia. Trata sobre si el comercio internacional es realmente libre, o si es libre solo para los que obedecen. Trata sobre si las reglas se aplican de igual forma a todos los jugadores del tablero, o si hay jugadores que pueden cambiar las reglas cuando les conviene y exigir su cumplimiento cuando no. Esa pregunta importa en América Latina, donde las economías han vivido décadas bajo la sombra de la condicionalidad. Importa en África, donde las inversiones vienen frecuentemente acompañadas de exigencias políticas. Importa en Asia, donde las tensiones entre potencias se traducen en cadenas de suministro convertidas en armas. Y aunque a mucha gente le cueste admitirlo, importa también en los propios países que ejercen esa presión, porque un sistema donde las reglas solo se aplican cuando conviene termina erosionando la confianza en las reglas mismas. Y sin confianza en las reglas no hay comercio internacional, no hay ninguno. Lo que está en juego en Ginebra, debajo de los tecnicismos legales y las citas de tratados, es si el mundo va a encontrar la madurez colectiva de construir un sistema donde las normas valgan para todos, no porque seamos ingenuamente optimistas sobre la naturaleza humana o sobre la política exterior de los estados, sino porque la alternativa, un mundo donde el poder decide arbitrariamente quién puede comerciar y quién no, quién puede encender las luces y quién debe quedarse en la oscuridad, es un mundo que ninguna potencia, ni siquiera la más grande,